Hola, yo soy Belén Lovisolo, soy estudiante de Artes Visuales de la Facultad del Museo Social Argentino y este es el primer parcial de la Cátedra de Estética 1 del profesor Pablo Javier Nicoletti. Bueno, vamos a empezar la exposición hablando sobre los mitos y sus características. Para este tema nos vamos a meter de lleno con el texto de los orígenes de la filosofía de Jaspers. Bueno, en el que se dice que los mitos básicamente son un relato que está, digamos, oponiéndose a la realidad. Y en antigua Grecia, por ejemplo, Platón también se oponía a ellos, ya que los poetas como Homero consideraba que les mentían a los niños. Tanto así también el cristianismo, por ejemplo, considera que todo lo que está fuera del Nuevo Testamento lo considera como falso. Bueno, en cambio, para lo que es la sociedad naturalista, los mitos representan una representación válida de la realidad a través de historias sagradas que cuentan una nueva situación cósmica, en la cual hay unos personajes que son extraordinarios, vienen a ser los dioses, que son, digamos, el modelo a seguir de ciertas actividades. Por ejemplo, si uno quisiera aprender a jugar al fútbol, lo tomaría a Maradona de referencia. Bueno, estos modelos también tratan de dar un ejemplo, ¿no? De que uno, si se corre eso, o sea, lo que es lo sagrado y lo profano, ¿no? Si uno acciona fuera del campo de lo sagrado, es como que estaría haciendo un error, básicamente, porque no está siguiendo el modelo de las reglas que impuso ese dios o ese ser extraordinario. En el texto, Jaspers discrimina 10 características principales de los mitos, entre las cuales se encuentran las primeras, que básicamente un mito es fruto de un pueblo, ¿sí? Escapa a lo que es la iniciativa individual, tienen una función simbólica, responden a cuestiones profundas, están muy asociados a los que son los ritos y los cultos religiosos y poseen un lenguaje extraordinario y maravilloso. Pero me voy a centrar en las últimas dos características, que es el tiempo y el espacio mítico. Bueno, con respecto al tiempo mítico, podemos decir que hay, digamos, todo lo que es lo sagrado es más originario que lo profano. Y vienen a ser como ciclos, ¿no? Uno pasa del tiempo profano al sagrado a través de un rito. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las fiestas religiosas, que pueden ser Navidad, o de las fiestas de la tierra, de la Pachamama, o simplemente nuestros cumpleaños, ¿no? Son ciclos que se van repitiendo y cada vez que se repiten, como que uno tiene, a ver, por ejemplo, en el cumpleaños, ¿no? Uno llega a sentir un tema de la vitalidad, ahí como que se renueva otra vez el ciclo. Entonces es como que siempre se va repitiendo a lo largo del paso del tiempo. El espacio mítico no es homogéneo y es una comunicación entre las regiones cósmicas, que es cielo, tierra e inframundo, y tiene esta comunicación un axis mundis, digamos, el eje es la tierra, ¿sí? Entonces se va desde el origen del orden hasta los límites del caos. Hablando en criollo, por ejemplo, cuando pasamos por una iglesia y hacemos la señal de la cruz es porque ahí está Dios, entonces ese sería el espacio mítico. La siguiente pregunta que me toca contestar es el número 27 y trata sobre la poesía y cómo fue entendida por los griegos y para qué la utilizaban. En este caso me voy a basar en el texto de Tatarkiewicz sobre el periodo arcaico, en el que básicamente discrimina las artes en la antigua Grecia en dos grandes ramas, que son las expresivas y las constructivas. Las últimas engloban la arquitectura, la pintura y la escultura, y las expresivas lo que denominamos la tríunica coreia, que es la poesía, la danza y la música, que los hombres lo utilizaban como para hacer una especie de expresión de sentimientos, ¿sí? De liberación del alma a través de la catarsis. Cuando veían los movimientos, la música, digamos, los acompañaban a hacer ese proceso de liberación del alma. Bueno, en lo que es las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, digamos, lo épico, podemos encontrar básicamente los modelos de perfección. Estas leyendas eran básicamente tradiciones orales y Homero se lo consideraba como una especie de semidios, y su obra Libros Sagrados, que trataban sobre la perfección del arte y la poesía. ¿Sí? A partir de esto los griegos forman los primeros conceptos sobre la estética y bueno, estas leyendas tratan sobre dioses, semidioses, mitos, héroes. A través de ellos se puede generar también la religión olímpica. Se define el mundo mítico y divino a través del orden, y los dioses estaban regidos más que nada por la naturaleza antes que por fuerzas sobrenaturales. Los griegos empezaron a generar sus primeras reflexiones en cuanto al arte y la belleza
a través de toda esta variada poesía de perfección. Y todos estos relatos eran cantados primero oralmente en el pueblo antes de ser tomados por los poetas. Bueno, la poesía básicamente tenía un carácter público, ya que apareció primero antes que la prosa, porque hasta ese momento no estaba definido el término de la prosa. Así que, bueno, nada, todo lo que es filosófico toma forma de poemas, ¿sí? Y además también se utiliza para lo que es lo religioso. Siempre se cultivaba la poesía primero, en realidad junto con la música, es decir, con la corella. Y bueno, como decía, con todas las cosas religiosas, se refiere a todos los ritos y las ceremonias, o sea, utilizaban la poesía básicamente para todo. Y se desplegaba un alto nivel artístico. Es decir, que, o sea, todo esto como que ejemplificaba lo que es básicamente el patrimonio de los griegos. Y siempre estaba dedicado a ser hablado o cantado en una situación, digamos, pública, colectiva, y escapa a lo individual. Bueno, la poesía también se utilizó en todo lo que es, digamos, político, en los banquetes, en las cortes, y bueno, siempre hablamos de la expresión de sentimientos. En este caso se refiere también a lo que es la lucha social, ¿sí? A arengar la defensa del pueblo, la nueva democracia, ¿sí? Y también de hacerlo como una defensa del pasado. Todo esto, digamos, los mitos y el pasado generan una distancia entre las personas y la poesía. Y además también es ayudado por lo que es el lenguaje mítico, que bueno, hace que todo sea un mundo ideal, o sea, saca a las personas de su momento terrenal y sus problemas cotidianos y los lleva a un mundo ideal y maravilloso. A través de la poesía se documentó, digamos, lo que eran las primeras ideas sobre la belleza, ya que no tenían la definición estética los griegos definida aún, entonces la poesía no estaba entendida como tal, ni el arte tampoco. Entonces, bueno, nada, esto generaba una especie de distancia entre los hombres. Y bueno, estos fueron los modelos que tomaron los griegos para generar sus primeras ideas. Y fue, digamos, tomado como muy superficial. ¿Sí? Agarraban las cosas muy por arriba, no es que se metían de lleno. Decían que era más fácil ser un poeta que ser un teórico estético. Bueno, y para finalizar con este punto, también la poesía era básicamente el método que tenían los antiguos para expresarse, digamos, a través de la triúnica corella y la expresión de sentimientos, ¿sí? Y bueno, todo esto cuando empezaron a aparecer las primeras teorías sobre el arte, sobre la poesía y los términos estéticos, básicamente esto llegó a su fin. La siguiente pregunta que me toca responder es la número 9 y es ¿por qué es importante la música y cómo se vincula con el individuo y el cosmos? Y de nuevo vamos a citar a nuestro gran amigo Tatarkiewicz con el texto de los pitagóricos, en el cual explica la teoría de Pitágoras en sí, que está basada en la proporción y en la medida. ¿Sí? Esta comunidad pitagórica estaba conformada por religiosos y moralistas, científicos y matemáticos. Sostenían que el mundo estaba básicamente conformado por las matemáticas, ¿sí? Aristóteles, refiriéndose a los pitagóricos, expresó que los elementos de los números son los elementos de todos los seres. Se habla de una regularidad en la acústica, ¿sí? Que hay una proporción matemática ahí y que el universo, el cosmos, está conformado a través de una armonía matemática. No utilizaban el término belleza, pero sí el de armonía, refiriéndose al de una unidad, básicamente. Y hablaban de la armonía de los sonidos como una profunda expresión de lo que es el orden interno en la estructura de todas las cosas. La teoría pitagórica se basa en 4 pilares esenciales. El primero es que la armonía está acompañada del orden en la buena proporción, que es lo bueno, lo bello y lo útil. Lo segundo es que es una unidad, ¿sí? No es que va todo así nomás, va un conjunto, digamos. La tercera, que se trata de la distribución adecuada de todos los elementos compositivos. Y la cuarta, que tiene un sistema matemático de número, medida y proporción, que se utiliza, digamos estéticamente, tanto en la música como en todo tipo de artes. Con respecto a la armonía del cosmos, los pitagóricos sostienen, la palabra cosmos en sí es el orden, entonces ellos sostienen que cada movimiento, cada cosa que produce movimiento, genera un sonido que está en constante consonancia con el universo, lo que produce lo que llamamos la música de las esferas,
que gracias a su propiedad, que es permanente, es básicamente imperceptible. Los pitagóricos definen el etos de la música como una fuerza que afecta directamente al alma, y según los griegos, lo que es la coreia afectaba solamente al danzante. Pero para los pitagóricos, analógicamente, también afectaban al espectador y al oyente. Y sostenían que un hombre culto no hacía falta que participe de las danzas orgiásticas, sino que simplemente con verlas ya podía, o sea, participar de espectador, podía sentir podía tener grandes sentimientos al respecto de lo que estaba observando, como una experiencia, digamos. Y también definen el término psicagogía. La música afecta al alma, es decir, es una especie de guía. Y la psicagogía acá es una especie de disciplina que estudia justamente el etos de la música y también hace una distinción entre la buena y la mala música. Y por último tenemos el elemento órfico, que es la purificación del alma mediante el arte. Para los griegos el alma estaba atrapada por sus pecados adentro del cuerpo y la única forma de liberarla de todos esos pecados es a través de la música, del arte, haciendo catarsis. Bueno, para la pregunta número 4 de la unidad 2, vamos con los aportes de Sócrates al pensamiento estético. Se define lo que es las artes como representación y la idealización del arte. Hacemos uso del texto de Sócrates y los sofistas de Tatarkiewicz. Sócrates planteaba la misma problemática humanista que los sofistas, pero un poco de manera contraria. Con lo referido a las artes como representación, Sócrates intentó definir cuál es el rol del artista, ¿sí? Del pintor, del escultor. Y de paso también nos aclaró las diferencias que hay entre ciertas actividades, como son la pintura y la escultura, ¿no? De otras actividades humanas. Entonces acá hace una diferencia entre lo que son las bellas artes en sí y el resto de las artes. Bueno, mientras que las otras artes, como pueden ser las del zapatero y las del herrero, crean objetos que en la naturaleza no están, la pintura y la escultura tratan de imitar y representar la naturaleza en sí. Entonces tienen un carácter más representativo. La pintura es una representación de lo que se ve, le decía Sócrates al pintor Parrasio en una conversación en la cual a partir de todo esto se empiezan a hablar un poco de estas ideas, ¿no? Se sostiene todo esto que venimos hablando. El próximo punto es la idealización del arte. Esta segunda idea de Sócrates se relaciona con la anterior. Acá Parrasio decía que al querer representar las cosas hermosas, como no es fácil encontrar un hombre que tenga todo irreprochable, se reúne lo más hermoso de cada uno y así se generan cuerpos hermosos. De estas palabras, Sócrates formula la teoría de la idealización de la naturaleza que complementa a la teoría anterior. Bueno, y por último voy a hacer una breve mención de la pregunta número 19, que es la última del cuestionario, que trata sobre la calocracia, haciendo una referencia con el poder económico y político. Primero vamos a definir calocracia, de vuelta está en el texto de los sofistas y Sócrates, que básicamente es lo bello y lo bueno. Los griegos tenían como definición que todo lo que es bueno también es hermoso. Entonces, nada, lo tienen como muy definido esto. Y cuando estábamos viendo en clase los videos de los spots publicitarios, voy a tomar uno de ejemplo ahí, que era sobre el racismo en México, el cual básicamente eran dos muñecos que les pusieron a unos chicos, una cierta cantidad de chicos. Un muñeco que era un blanco, hegemónico, y uno que como no consiguieron uno negro lo tuvieron que pintar. Entonces a cada uno les iban preguntando cuál era lindo, cuál era feo, cuál era bueno, y acá está muy definido este término de calocracia. Muchos decían que, por ejemplo, que por el color de piel o por el color de los ojos, el blanco era el bueno y el negro era el malo. Incluso uno de los chicos terminó diciendo que el negro pegaba. Entonces es como que, bueno, esto es lo que tenemos que romper, ¿no? En la actualidad, a pesar de que no solamente se define con el tema del racismo en sí, sino también con todo lo que es la inclusión, y no me refiero solamente a lo que es la identidad de género, digamos, la orientación sexual, sino también a las cualidades físicas de los cuerpos de todo el mundo, ya sea por discapacidad o por alguna cuestión que los saque
del rol hegemónico que supuestamente hay que cumplir para esta sociedad. Bueno, hasta acá llegó la exposición, espero que les haya gustado. Un beso, gracias.